Entonces, ¿qué estamos haciendo hoy? Ok, vamos a hacer un podcast sobre negocios. Vamos a hablar sobre nosotros en los negocios. Este va a ser el primer podcast número uno. Si es el número uno, porque es el primero, pero bueno, de Facts and Flow. Ok, entonces aquí lo dejo con mi compañero Manuel, que le va a meter ahí la introducción. No, estamos aquí, esto es un proyecto nuevo de nosotros que estamos haciendo, de, enseñando y hablando de nuestras experiencias en este mundo de negociantes aquí en Estados Unidos. ¿Eh? No estamos diciendo ni haciéndonos los expertos, simplemente estamos dando nuestro punto de vista, ¿verdad? Correcto. Entonces, y enseñando nuestras experiencias para gente que quiera seguir un camino parecido o gente que ya pasaron por ese camino y se siente identificado. Entonces, si ustedes son alguna de esas personas o se sienten identificados con lo que acabamos de decir, sigan viendo. ¿Sí o no? Está bien, está bien, está bien, está bien, está Ahora bien. seré. Está bien, está bien, está bien. Entonces, ahí tú lo metes tremendo Sí, corto. tú sabes. Estuvo buena esa introducción. Meterle aquí, espérate. Es la otra pregunta. Entonces, Entonces, vamos a decir nuestros nombres y vamos a presentarnos primero. ok. Preséntese ahí, compañero. Mi nombre es Darian, tengo 21 años y ahora mismo el negocio que tengo es de inspecciones de gas. Ok, es lo que estoy haciendo ahora mismo. He tenido muchos negocios, pero es el que estoy haciendo ahora. Bueno, mi nombre es Manuel Avino, ¿verdad? Entonces, yo me di cuenta de una cosa, hace alrededor de un par de años, yo me di cuenta de una cosa, de que aquí en Estados Unidos, Ujú. específicamente en esta ciudad que nosotros vivimos, Miami, había muchos propietarios de casa que tenían piscina, pero la piscina es una cosa de lujo, ¿verdad? Ok, sí. Y esas personas no se sentían confiadas de cómo las personas que se encargaban de esa piscina La cuidado. no se sentían confiadas, ¿ves? Ok. Entonces, para mí no es justo de que tú estás pagando un precio premium o un precio de lujo Ujú. y no estés confiado ni sepas qué están haciendo en el patio de tu casa, ¿ves? Ok. Entonces yo me cansé de eso y decidí abrir un negocio de piscina para ayudar a sus propietarios de casa a que estén tranquilos. ¿Entiendes lo que digo? Ok. Entonces, Que se sientan des- confiados. exactamente, se sientan confiados y sepan qué es lo que está pasando. Porque para eso compras una casa, ¿no? Para sentirte en tu hogar, tranquilo, tranquilidad. Entonces ese vendría siendo el propósito de mi marca. Darle tranquilidad a los dueños de piscinas en Miami, ¿verdad? Entonces sí. Eh, y ahora, Ok, entonces ahora empezamos. cuéntame. ¿Qué tipo de cosas vamos a estar hablando? Más o menos en tipo de cosas. Vamos a estar hablando de mindset, cosas así, o serían cosas más técnicas. Ahí, dilo tú. ¿De qué vamos a estar hablando? Vamos a estar hablando un poquito de todo, del mindset de nosotros, porque en este mundo puedes saber mucho, tener muchas cosas teóricas, teóricamente ser el más experto, pero en mi opinión, Ujú. si tu mindset, si tu personalidad no está en el punto, no, no puedes avanzar ni llegar a ninguna parte, en mi opinión. No está en qué punto. ¿Ah? No está en qué punto. No está en el punto, por ejemplo, en general, porque Porque hay muchas personas que piensan muy diferente, igual han hecho con su vida lo que bueno, han sido exacto, exitosas en su vida, entre exacto, comillas, no ¿ves? estoy diciendo que todo el mundo tiene que ser de una manera específica, pero por ejemplo, Ok. cuando tú estás haciendo algo y tú estás en tu negocio y tú ves que tu negocio necesita alguna acción, Ujú. tienes que tener valor para tomar esa acción y cosas así, ¿ves? Adaptarte, pero sobre todo tener valor y ser constante. Nunca sacar el pie del acelerador.
¿Qué tú crees de eso? Concuerdo contigo, concuerdo contigo. Pero, pero, eh, sí es bueno a veces sacar el pie del acelerador. No siempre mantener el pie en el acelerador. Porque a veces tiene que coger un stop, mirar bien y entonces acelerar otra vez. Ya, pero ¿me podrías dar un ejemplo? Que no siempre hay que mantener el negocio metiéndole duro. Sí, sí hay que meterle duro, pero no siempre. Hay veces que tú tienes que parar, mirar cómo desde afuera el negocio y decir esto, lo otro, y entonces ahí acelerar otra vez. Claro, claro. Porque si no te funde, ¿ves? Tienes que Entonces, cogerte un día, papi. Tienes que ese no, calmarte, ese no es entrar el en punto. talla. Entonces, pues sí, vamos a estar aquí conversando. En Ah, más esa historia, nosotros, experiencias que hemos aprendido, ¿verdad? Cosas así, ¿no? correcto. Mira, aquí se dice la presión de Pero empezar un negocio a los 20 años. ¿Qué primero tú que opinas todo, de eso? Ok, primero que todo, vamos a empezar desde el principio, ¿correcto? ok, habla. ¿Cómo nos conocimos? Cuenta, Ok, vamos a hablar ahí, ¿cómo nos conocimos? nos conocimos en el high school, en décimo grado, en noveno. Cuando empezamos noveno, ahí nos conocimos, pero bueno, no instalamos una amistad hasta un año después, No hubo cuando clic. estábamos en décimo. Que bueno, ahí ya nos empezamos a llevar mejor y bueno, empezamos a ser amigos Todo eso fue con la base de fútbol que ha formado una gran parte de nuestra vida, de nuestra vida, de nuestra vida, correctamente. ya sea separados o juntos. Más en alguna que otro y así, ¿sabes? Pero siempre el deporte es una cosa muy importante, que también ¿Qué ha opinas tú del influido, deporte? ¿El deporte te puede ayudar para los negocios? ¿Crees por tú que el su, deporte te puede en ayudar mi para los opinión, por negocios? supuesto que sí, porque el deporte te ayuda a, a no ser una persona egoísta, a trabajar por el bien de algún proyecto. ¿Entiendes lo que te digo? No solo a pensar de qué puedo sacar yo de esto. ¿Entiendes lo que te digo? No te estoy entendiendo, pero cuando tú Bueno, estás haciendo ejercicio, tú haces ejercicio para ti, tú no haces ejercicio para otra no, gente. yo digo el deporte en general. Por ejemplo, el A ver, fútbol es un deporte en equipo, ujú, ok, donde ese deporte, lo que tú, lo que tú pienses, lo que tú hagas de ti o lo que tú quieras sacar para ti, ujú. sinceramente no importa. Lo que importa es el resultado que En obtiene tu equipo, equipo. ok. Entonces, eso se refleja para mí en los negocios, porque un negocio es como un equipo, básicamente es un equipo que tienen que llevar adelante. No importa quién sea el líder, no importa quién sea el que trae el agua, el No que, importa que sea el aguatero. exacto, Exacto. Ese también el cumple un que, rol importante ahí. el que hace los papeles, el portero, el que hace el financiamiento, cosas así. No importa cuál es el rol, lo importante es que todos trabajen en equipo para llevar ese proyecto a la prosperidad, ¿sí o no? Correcto. Concuerdo contigo 100% en ese punto de vista. Entonces, si, dime, Ok. ¿tú crees que los deportes te pueden ayudar en los negocios? Yo sí creo que los deportes te pueden dar los negocios, pero ese punto de vista que dijiste está bien, pero voy a decir otro. Eh, a, a no ser vago, a levantarte temprano, a hacer ejercicio, a ejercitar tu cuerpo, a moverte, te ayuda con eso. Y bueno, cuando uno hace ejercicio se siente mejor. Y si tú tienes un negocio, eso te va a hacer sentir mejor y bueno, te va a ir mejor en el negocio, te va a ir mejor en tu vida si haces ejercicio, 100%. Otra cosa que recordé escuchando esas palabras, el deporte yo creo que también se refleja en los negocios. Pues te ayuda, te enseña a sacrificarte por, por el resto de tu equipo, ¿no? Porque aunque tú creas que, Sí, pero ya sea por un equipo o ya sea por ti mismo también. Porque si tú sales a correr porque quieres bajar de peso o quieres hacer ejercicio simplemente, sales a correr, pero estás haciendo por ti, no por un equipo, lo estás no, haciendo pero por ti. estoy diciendo específicamente En el fútbol. a sacrificarte, no, sacrificarte por los demás, ¿ves? Por los demás que están trabajando contigo. Porque, por Pero ejemplo, cuando, ejemplo, si aunque, tú empiezas un negocio y estás haciendo solo, tú te estás sacrificando por ti, no por más nadie. ah, no, pero yo digo, ¿sabes? ¿Cómo se podría reflejar una cosa con la otra? Por eso te digo que hay veces que tú, para ti, una cosa, lo mejor para ti,
Ujú. no es lo mejor para... Nada, que hay veces que tú consideras que lo mejor para ti es una cosa, pero en realidad lo mejor puede ser para el negocio, para el equipo, en el caso del fútbol, no hacer lo mejor que te convenga a ti. Y aún así tienes que hacerlo, porque el punto no es que tú, tú seas el ganador, el punto es que el negocio o el equipo, cosas así, salgan adelante. ¿Entiendes lo que te digo? Y obtengan su objetivo. ¿Entiendes lo que te digo? Entiendo lo que tú me dices. Eso era lo que quería referirme con eso. Pero bueno, cuando tú haces un negocio, obviamente, tú haces para que el negocio salga adelante, pero para que tú también salgas adelante. Exacto, pero mientras más, también un negocio es como una reflexión Ujú. sobre tu persona. Eso estoy diciendo, lo que pasa es que vamos a decir que esa persona perdió esa oportunidad de hacer ese tipo de dinero por alguna casualidad, alguna tragedia. No está haciendo ese Se tipo le de cayó el dinero. negocio. Exacto, O sea, se le cayó el negocio, pero ya esa persona sabe cómo hacer esa cantidad de dinero. exacto. Los números ya no están ahí, se desaparecieron. Pero esa persona, de un día a otro, en un mes, te puede hacer la misma estructura, todo te lo pasas de nuevo. Va a tardar un poco, pero todo lo vas a ver porque tiene experiencia y ya sabe cómo funcionan esas cosas. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Eh, digamos que tú ahora quieres empezar a correr, ¿verdad? Quieres empezar a hacer ejercicio y quieres empezar a correr. Pero la primera vez que tú vas a correr, tú no vas a correr 10 millas, ¿verdad? Y entonces, una vez que tú corres 10 millas, que vas corriendo 5, 6, 7, 7, 8, ahí, una vez que tú llegues a 10 millas, ya después cuando empieces de cero, te va a ser más fácil llegar a las 10 millas, una vez que ya hayas llegado una vez. ¿No? Exacto, ya. Vamos a decir que, por ejemplo, pasa, esa persona que corre 10 millas tuvo un accidente, ¿no? Vamos a decir, y no está inactivo vamos a decir, 3 meses. Ujú. Esa persona físicamente perdió en el tamaño de los pulmones, perdió capacidad, muscularmente perdió capacidad también. Pero esa persona ya tiene muchas de las características que hace falta Para llegar a las 10 para tú millas. correr 10 millas, que son las más importantes, que son mentalmente. Porque Aunque, sabe que ya lo hizo una vez. exacto, Eso dice, no, como uno diga ahora, no, yo no puedo hacer tanta cantidad de dinero porque nunca lo he hecho. Una vez que tú hagas esa exacto. cantidad de dinero, Y también tienen esa confianza. A ver, ¿qué fue lo primero considerado oh, que tuvo que ver algo considerado con el negocio que tú hiciste en tu vida así? Desde chiquito, del caramelo, o sea, así. ¿Qué fue lo primero similar a eso? eh, vender chupa chupa, Cuéntame, vender caramelo. ¿qué edad tú tenías cuando eso? 8 años. Pero bueno, vendí como 2 o 3 chupa chupa. No, fue que vendieron mucho. Ya, Entonces, ¿cómo procediste después de eso? nada, seguí con mi vida tranquilamente. Vendí los 3 chupa chupa, seguí con mi vida. Y ya, la verdad es que sí. Ya, bueno. Y yo, personalmente, la primera interacción con los negocios que yo tuve fue a los 13 años, 14 años, que yo compraba zapatos Nike, porque Nike hacía unos drops, sacaba zapatos, yo me ponía en la rifa Ok, a tratar me de acuerdo, sacar sí me acuerdo, zapatos, ¿eh? sí me acuerdo. Entonces, cuando eso era 2020, y esos zapatos estaban muy de moda, pero podía sacar mucho beneficio, entonces yo decidí meterme en eso y hice unos cuantos cositos. Y tuve un zapato que tuvo bastante suerte, que se revendía por más de $1000 y Ujú. solo costaba 100, $150. Entonces, ¿sabes? Con 14 años está bastante bien, ¿ves? Pero eso fue mi primera interacción así, de cómo manejar el dinero, cómo hacer negocio, básicamente. Entonces ya después lo que hice fue una cosa más pequeña, ¿ves? Pero igual eh, Sí, me vender enseña, chocolate en la escuela. me enseñó algunas habilidades, que fue vender chocolate en la escuela. Entonces,
yo, vamos a decir, en la escuela, el high school tiene 4 años, ¿no? Sí. Entonces, yo lo que hice, no lo tenía planeado, pero acabado el tercer año, ya yo prácticamente había pasado. Es high school. No necesitaba ponerle mucho esfuerzo el cuarto año. Entonces lo que hice fue pasarme ese año con un amigo que vendía caramelo y yo le dije, no, dame una caja y yo te la vendo y eso y tú me das, no sé, una parte de las ganancias. Entonces yo lo que hacía era ponerme, cuando la gente iba a comer y eso, yo me ponía a venderle caramelo, ¿sabes? Como postre y eso. Y ya, eso unos meses, 3, 4 meses. Y no era la mayor fuente de dinero, pero me enseñaba a interactuar con la gente, a Sí. vender. No era lo más importante, ¿sabes? Pero de poquito a poquito. Uno va aprendiendo. Exacto, ¿eh? Entonces ya la gente me decía, oh, yo quiero un caramelo, me veían. Yo era la figura de los chocolates en esa escuela, ¿ves? Entonces ya, esas fueron mis primeras interacciones. ¿Ya tú tienes alguna otra interacción antes de Sí, ser bueno, adulto? antes de ser qué? Antes de ser adulto. Adulto, no, antes de ser adulto, te diría que no. Pero ¿qué otra cosa así parecida? ¿No tuviste, no vendiste limonada por la cuadra? No, 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 yo era más de comprarla, ¿viste? De de comprar, comprarla. sí, yo era más de Tú comprar eras limonada, tipo más inversor. sí, de salir corriendo atrás de que vendiera lo que fuera para comprar, ¿viste? Ya, ya. No era más de vender, Entonces tú eras un pero tipo más consumista. sí, sí, más consumista. Ya, ya. Pero bueno, para decirte, te diría, bueno, ahora sí pensándolo, cuando tenía 18, cuando tenía 18, que empecé a revender cosas en eBay. Compraba las cosas en Amazon, Ok, compraba las cosas en Amazon, o bueno, o tenía las cosas desde Amazon, las ok. tenía desde Amazon, y las revendía en eBay. Y bueno, ahí iba ganando algo, ¿viste? También. Iba sacando Entonces unas tú ganancias también tuviste etapa de de revender. revendedor. Yo creo que todos, la mayoría de los Ya. adolescentes pasan por esa etapa, ¿viste? Claro, porque es una cosa que no tienes que ponerle mucho trabajo. En realidad no tiene mucho riesgo Tú porque, solamente tienes que mostrarle el producto a la persona, y ya la persona decide si lo quiere o no. y ya es un mercado donde ya hay esa demanda. Tú sacas el producto de un mercado donde no hay casi demanda por ese producto, no hay casi demanda y hay mucha oferta. Y ese producto lo llevas a otro lugar donde hay más demanda. Entonces tú le sacas lo, Le, la sa- ganancia a le eso, sacas ¿eh? una ganancia de ese producto. Aprovecha ese desparejo y sacas una ganancia de ese producto. Pero entonces, dime, ¿cuándo fue la primera vez que tú dijiste, no, yo no quiero, a mí no me gusta que la gente me diga lo que tengo que hacer? La primera vez que yo dije eso, o sea, que yo me acuerde, fue... A mí nunca me ha gustado que me digan, nunca me ha gustado que me lo digan, pero si vamos a hablar de trabajo, ¿no? En un Claro, trabajo claro, que no, ¿sabes? Que me di cuenta que yo no quería estar en todo el tiempo que me dijeran, no, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. claro, claro. Bueno, cuando en mi primer trabajo, que fue en Wendy's, que duré un mes, y bueno, en mi primer trabajo, que tenía que limpiar el baño, tenía que limpiar el Wendy completo, limpiar las ventanas, y yo lo hacía porque era mi trabajo, pero porque no me quedaba de otra. Pero bueno, ahí fue cuando eso, ¿Ya hubo algún momento en específico donde tú dijiste, sabes, yo no quisiera hacer esto toda mi vida. el resto de mi vida? Sí, Ajá. desde la primera vez que lo hice, yo sabía que yo no quería hacer eso todo el resto de mi vida. Ya, ya, ya. Bueno, La verdad, la verdad es que sí. a mí personalmente, igual, a mí nunca me gustó. Cuando mi papá me decía, no, tienes que hacer esto, hay Bueno, veces es que, que me parece que hay pocas personas que le gustan que le digan exacto, lo que tienen que no, hacer. exacto, no, pero hay veces cuando me va a entender, pero Ok. tu papá te dice, no, ponle 5 clavos a este palo. Y Ujú, tú dices, ¿por qué yo tengo que hacer eso? Yo no le veo sentido a esto, ¿eh? ujú. Entonces tú dices, no, no, padre, no, yo no le veo sentido a esto, no quiero hacerlo. Ajá. Pero, o sea, cosas así. Pero entonces después de mi primer trabajo, Tuviste que meterle 5 clavos a un palo no, y... no, no, no exactamente. Ok.
podría hacer una analogía, ¿ves? Ok. Con los 5 palos, pero no específicamente, no físicamente ni literalmente. Ujú. Analógicamente sí puede ser, pero vamos a Ajá, decir sí, que tú que me ordenaron a organizar pasos. Ajá. A organizar pasos. No, en realidad, sí, cosas que Que tú te ves, mandaron a hacer cosas que tú no querías hacer. Que no por le había ejemplo, sentido que hacer. pero más específicamente tú ves, Ujú. tú estás trabajando, ¿no? Yo estaba en McDonald's, por ejemplo, ese fue mi primer trabajo. Tú estabas trabajando, hacías las cosas que menos valor tenían, que la podía hacer cualquier tipo de gente. Tú dices, no, yo soy capaz de más, no, pero eso no importa. Ujú. Pero después tú ves y tú miras para arriba, ¿no? Así. Están los managers, Los que están arriba, los el que es managers, manager la jerarquía. exacto. Y en el top está el manager general, ¿no? Y tú miras para arriba y tú te comparas con esa gente y tú dices, no, ¿Qué tiene esta gente que no tenga yo? ¿qué tanta diferencia hay Ujú. entre esta persona y yo? Y en realidad es que no hay diferencia casi. La única diferencia es que esa persona tiene 40 años más que tú, 30 años más que tú. Y lleva 25 años en McDonald's y bueno. Exacto, entonces tú vas a decir, bueno, esa persona está haciendo buen dinero. Pero tú dices, tú estás dispuesto a dar ese tiempo de tu vida para hacer este tipo de dinero. Yo me preguntaba eso y yo decía, no, yo sinceramente no estoy, ¿sabes? No, yo No no estoy veía, dispuesto a entregar todo este tiempo para esta yo cantidad de dinero. sinceramente no estaba dispuesto a entregarle ese. Ok. Aunque yo no sé si sería capaz yo, ¿sabes? Si tendría la capacidad yo Ujú. de tener ese cargo, ¿eh? Pero igual, aunque fuera capaz, yo no estaba dispuesto Hacerlo. a entregar ese tipo de cosas. Y entonces tú veías que esa persona que no era la más brillante, ordenaba y hacía, mandaba a hacer esto y lo otro a gente que muchas veces no tenían sentido. Y esa persona, entonces, conclusiones de este primer episodio, ¿cuáles serían tu conclusión principal? Ok, mi conclusión principal es que si van a empezar un negocio, no lo duden tanto, simplemente lo empiezan y después lo estudian y van aprendiendo el negocio. Exactamente. Mientras más tú pienses y analices y trates de coger la mejor opción, nunca va a haber la opción perfecta, ni la mejor opción. La mejor opción es la que tú escojas, ¿sí o no? Eso sí es verdad. Ahora mismo no hay ninguna mejor opción. La mejor opción va a ser la que tú escojas. No está predeterminado ni con esta voy a tener mejores resultados, ni con la otra. Vas a tener mejores resultados dependiendo de lo que tú pongas, de la actitud que tú le pongas y el esfuerzo que tú le pongas y los conocimientos que tú tengas. Pero no depende de la elección que hiciste. Dicho eso, también estoy de acuerdo. Toma tu decisión y después es que empiezas a buscar y analizar y a buscar en internet y cosas así para probar que tú eres el que tiene la razón. Correcto. ¿Sí o no? Entonces, cuéntame, ya este vendría siendo la conclusión de este capítulo. Cuéntame, ¿qué tenemos para el próximo episodio de Facts and Flow? Ok, para el próximo episodio vamos a hablar más de tipos de negocio. Tipo de negocio, Sí, tipos de negocio. como explícame De mejor tú. servicio online, con negocios online, negocios de servicios de casa, aunque servicios a las personas. Como nosotros tenemos experiencia en eso, ¿no? Ujú. Entonces, sí, vamos a hablar un poco de eso. Esperen, eso va a ser una semana después de esto. No esperen, no. Todos los lunes. Todos los lunes vamos a subir ahí. Constantemente. Pero va a ser una vez a la semana. Entonces, os Facts and quiero. Flow.